Me ha impresionado mucho ha sido que también la manera de enseñar es aprender haciendo. Y esa es la manera más bonita de aprender las cosas, porque cuando uno aprende haciendo, entonces todo se mete mejor en la mente. Y eso me parece algo relacionado a lo que es la NASA y el trabajo que yo hago, que es que aprendemos haciendo. Nos ponen al principio, cuando no sabemos, en los laboratorios aprendiendo y ejecutando cosas, y los errores se hacen en la tierra. Cometemos errores, hacemos cosas, pero es aquí, y una vez que ya aprendemos, entonces ya podemos ejecutar proyectos mayores y de más impacto. Y así es esta universidad, ¿verdad? Empiezan con experimentaciones, haciendo, deshaciendo, y ya cuando ya están preparados, pues se gradúan y siguen adelante. El trabajo que hace la NASA tiene mucho que ver con la Tierra. ¿Por qué estudiamos otros planetas? Porque queremos tratar de entender qué es lo que está pasando en estos planetas, por qué fue que llegaron a ser lo que son, hay vida, qué procesos existen en esos planetas, en particular Marte, por qué es que Marte es el planeta árido que es hoy día, y hay procesos que están existiendo aquí en la Tierra que nos harían llegar a ser como Marte algún día y perder la atmósfera, por ejemplo. Entonces, estudiar el sistema solar, otros planetas, son los vecinos, son los planetas vecinos, ¿qué impacto tienen esos planetas en la Tierra? Bueno, la manera de estudiar a la Tierra desde el espacio tiene mucho que ver con lo que hacemos aquí en la Universidad Earth. Cuando estudiamos el espacio lo vemos de una altura, de una distancia muy alta, las áreas son muy grandes, queremos tratar de entender a un nivel alto, amplio, qué es lo que está pasando, qué procesos hay. Pero la Universidad Earth nos ayuda a ver qué es el ground truth, qué es lo que está existiendo en las áreas más localizadas. Y cuando correlacionamos los datos que conseguimos, que están sacando aquí en Earth, con los del espacio, nos damos cuenta, están pasando estos procesos que vemos que está impactando un área de este vuelo, pero está pasando porque está pasando algo en un área pequeñita, ¿verdad? Es el impacto que hay en áreas pequeñas, y trasladar esos datos a áreas grandes o al revés, ¿verdad? Un consejo para todos sus estudiantes es que sigan estudiando, que se esfuercen, que nunca se den por vencidos, que no se den por vencidos al primer no, que tengan metas, que siempre tengan metas y que nunca se den por vencidos, y que a veces hay que dar un par de pasos para atrás para poder seguir adelante, pero que sigan adelante. A veces en vez de graduarse en 4 años, son 5 años, son 6 años, pero mientras hagan progreso y sigan adelante, eso es lo que cuenta. Y si alguna vez se caen o se tropiezan, se levantan, se sacuden y siguen de vuelta para adelante. Esa es la importancia de la vida, y tener esas metas bien, pero bien altas, inalcanzables, y tratar de alcanzarlas.